Hola a todos, he querido hacer este video porque últimamente he escuchado a personas quejarse del precio de venta de Diablo 4, haters lanzando comentarios contra el juego y un montón de jugadores preguntándose si vale la pena o no comprarlo porque prácticamente les tocaría dejar de comer un mes entero para poder adquirirlo. Ya nos exhibiste. Sin embargo, te quiero compartir mis apreciaciones ya que pongámonos serios, la versión más cara del juego vale aproximadamente $100 que claro, para muchas personas y más que todo en Latinoamérica nos es súper difícil poder conseguirlos. Esto ya que son casi medio salario mínimo de muchos de nuestros países. Pero a ver, piensa en algo, ¿cuántas horas de diversión te va a dar un juego como Diablo 4? Te voy a mostrar mi promedio de tiempo jugado en solo un juego de Steam. Y eso que yo no soy una persona que juegue todos los días. A lo que voy es que piensa en el juego como una inversión en cuanto a entretenimiento. Esos $100 divididos entre mis 1200 horas de juego da un valor de $0.083 por hora. Que es muy poco, acéptalo. Te invito a que revises cuánto has jugado en Steam un juego y que hagas ese cálculo por ti mismo. Por un momento detente y piénsalo, ¿cuántas veces has gastado dinero en cosas tan irrelevantes que no te generan la misma diversión que te va a dar un videojuego como este? No lo sé, tú dime. A ver, no me malinterpretes, sí, hay que salir, hay que comerse una hamburguesa, hay que hacer cosas como esas, pero obviamente si lo ponemos en una balanza en cuanto al número de horas que nos va a dar de diversión comparado con el precio, siempre vas a llegar a la misma conclusión, vale cada centavo. Pero además de eso, ten en cuenta que Diablo 4 es un juego de última generación, AAA, con una excelente banda sonora, efectos de sonido y gráficos impecables. ¿Qué querías? ¿Que un juego con estas características valiera $20? A ver, piensa en la relación calidad-precio. Piensa por un momento en el precio de salida de las versiones premium de juegos como Elden Ring. Y sí, hay algunos que van a decir es que son categorías diferentes, pero en resumen es lo mismo, es un juego que te va a dar X horas de diversión. Y para mí eso es lo que realmente hay que tener en cuenta. Por otro lado, nadie puede negar que la marca de Diablo es única. Blizzard puede cobrar lo que le venga en gana porque sabe que tiene con qué. Así, muerde el cielo. Y bueno, aunque reconozco que existen buenos juegos del género como Path of the Exile y Lost Ark, por favor, hablemos sinceramente, la saga de Diablo no se puede comparar a estos dos. Diablo es un juego que lleva un montón de años consolidando su marca para hacer que nosotros sintamos ese deseo por querer jugarlo, porque sabemos en el fondo lo que nos va a ofrecer. Una historia excelente, una calidad de juego muy buena y asistencia técnica brutal. Porque sí, algo que tiene Blizzard es que sus juegos funcionan muy bien, por lo que no tienes que preocuparte nunca por un bug o error. O bueno, si lo encuentran lo corrigen de inmediato. Eso vale, gente, y vale mucho. Y todos los que alguna vez hemos jugado en servidores piratas de otros juegos sabemos que no tiene precio poder jugar de manera fluida y con una asistencia técnica por parte del staff maravillosa. Y no, Blizzard no me está patrocinando este video ni nada por el estilo, por lo que es la opinión de un humilde servidor fanático de la saga de Diablo. Sigamos con el punto de los haters, que los quiero y los amo al mismo tiempo porque mantienen la llama viva, pero es que basta ya. Cuando escuchan los comentarios que tienen que decir son cosas como realmente, en serio, primero se quejan de que la beta tenía los servidores a tope, que se caían, que tocaba esperar 2 horas para entrar al juego, que la jugabilidad es de MORP y no de ARPG, y por eso el juego es una... Pero a ver, por eso son betas. Las betas son para poner bajo estrés los servidores, para probar mecánicas y percepciones del jugador en muchos aspectos del juego, etc. Y respecto a si es un MORP o un ARPG, da igual, si lo importante es saber que están innovando, implementando cosas nuevas, porque ese es otro punto. Hay personas que querían un Diablo 3 o un Diablo 2 versión 3.0. A veces pienso que es tanta la nostalgia o el apego que sienten por otras versiones de Diablo que eso les impide pensar objetivamente. Es bastante curioso porque cuando se implementan mecánicas nuevas en Diablo 4 por parte de Blizzard es cuando salen más a flote los comentarios como estos, que no me gusta esto, que no me gusta aquello, que me van a poner eventos de mundo, que el PvP es una... Y con esto voy al otro punto, los eventos de mundo. A mí en lo particular me parece genial que hayan eventos que te motiven a hacer grupos en ciertas horas del día para lograr cumplir objetivos. Todos los que hemos jugado un MORP sabemos que no hay mayor motivación de jugar que reunirte con tus panas para cumplir un desafío, y por lo de los horarios, Blizzard no es tonto. Van a implementar muchos horarios para completar los eventos y jefes de mundo. No van a ser un par de veces al día como pasó en la beta. Vuelvo y repito, era una beta, por lo que puedes estarte súper tranquilo de que sí vas a encontrar un horario que se acomode a tus necesidades, ya que probablemente habrán miles de personas que se encuentran en tu misma situación de disposición de tiempo.
Vamos con el otro punto, el PvP. El PvP es como la cereza del pastel que hace que tengamos un plus en cuanto a querer mejorar la habilidad del jugador o simplemente querer seguir farmeando más contenido endgame, para así poderle romper todo lo que se llama cara a tus amigos o a otros jugadores. Hay muchos quejándose de esto, pero la respuesta es simple: si no te gusta el PvP, no entras en la zona PvP. Es así de sencillo, no sé por qué le ven tanto rollo a esto. Que no voy a poder conseguir todo el contenido, que no quiero hacer PvP y me están quitando la oportunidad de conseguir objetos únicos. Por favor, si no te gusta el PvP, simplemente no adquieres las recompensas de PvP. Es así de simple. Ay, qué miedo, yo me voy. Lo bueno de un buen juego es que te rete a perder para volver a intentarlo y así sucesivamente. Un juego que no te rete está destinado a morir en el olvido. Hombre, tienes un juego AAA con una empresa top en la industria gaming, respaldando el proyecto con contenido en game aseguradísimo para que vicies todo lo que quieras durante horas por varios años. Es un juego de última generación en cuanto a gráficos, mecánicas, música, efectos de sonido, tendrá una comunidad gigante respaldando un contenido social muy entretenido, por supuesto que vale cada centavo. Ahora repito, no es poco el dinero que vale, pero si no tienes que vender un riñón para hacerte con él, pues dale la oportunidad. ¿Estás retándome? Más si eres un fanático de los juegos ARPG o MORP, o simplemente si algo del juego te ha llamado la atención. En lo que respecta a mí, claro que le voy a dar la oportunidad de que me quite un par de miles de horas de juego y espero que Blizzard siga haciendo bien las cosas como las ha hecho hasta ahora con Diablo 4. Recuerda que cuando salió Diablo 3 salieron cosas muy mal, me refiero a la subasta con dinero real, una dificultad de Averno que era imposible de jugar porque te one-shoteaban de un golpe, entre muchas otras cosas, que mandaron el juego al olvido absoluto por una buena cantidad de tiempo. Sin embargo, analiza que Diablo 3 sigue hoy en día siendo jugado y eso que prácticamente fue abandonado por Blizzard Valido cada maldito segundo. por el desarrollo de otros productos como Diablo Immortal o Diablo Resurrect. Tan solo imagina qué va a pasar con Diablo 4 en los próximos 10 años, ya que esta entrega está prevista aproximadamente para durar al menos, y digo al menos porque puede que se alargue más, unos 10 años. ¿Qué esperas, hombre? ¡Cómpralo! Obviamente que no te toque dejar de comer para adquirirlo, pero bueno, suscríbete a este canal que te voy a estar informando de todo respecto a él. Dale, suscríbete, el botoncito rojo, crack.